Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cerebelo, ¿sí? Ya estamos llegando al final de lo que sería sistema nervioso. Es importante, siempre lo recalco, que ustedes tengan claros los conceptos desde el principio para poder entender los temas que siguen, ¿sí? El cerebelo forma parte de todo lo que comprende al sistema motor, ¿sí? A la vía motora. Si nosotros recordamos, haciendo un breve repaso de todo lo que es el sistema nervioso, la unidad funcional del sistema nervioso era la neurona, ¿sí? Es la que le permite llevar a cabo todas sus funciones. Además, el sistema nervioso se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central teníamos dos tipos de sistemas. Teníamos el que era abocado a la sensibilidad y el que estaba vinculado a las funciones motoras, ¿sí? Cuando veíamos las funciones de ambos, también veíamos cómo estaban conformadas las vías, ¿sí? La principal diferencia es que si bien en cuanto a vías, el sistema nervioso sensitivo es un poco más complejo, el sistema nervioso motor, si bien la vía es más simple, requiere de varios componentes para poder llevar a cabo su función o su acción en concreto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, acá les voy a escribir sistema nervioso central, teníamos el sensitivo y el motor, ¿sí? Si bien dentro de las vías, ¿sí?, del sistema nervioso sensitivo teníamos la dorso lemniscomedial y teníamos la anterolateral, ¿sí? En el motor simplemente teníamos la vía córtico-espinal, ¿sí?, asociada a su vez a la vía rubroespinal, ¿sí?, que podía llevar a cabo la función en el caso de que esta vía tenga alguna falla. Pero esta vía córtico-espinal recibe y envía aferencias e interconexiones con diversos sistemas para que el movimiento pueda ser llevado a cabo de una manera adecuada. En este caso, recibe de las principales aferencias que recibe, tenemos a los ganglios, ¿sí?, los ganglios de la base, y además tenemos al cerebelo, ¿ok? El cerebelo participa en la actividad motora en conjunto con el aparato vestibular, además lleva a cabo la función del equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que el cerebelo tiene la capacidad de coordinar movimientos secuenciales, coordinar la función entre músculos agonistas y antagonistas y además interactuar a su vez con médula, con la oliva vulvar, con el aparato vestibular y con la corteza, con el tálamo y con los ganglios de la base, ¿sí? Es importante entender cuando nosotros hablamos de neuro, ¿sí?, que todo lo que comprende el sistema nervioso central no se lleva a cabo por separado, sino más bien es todo un conjunto. Así que bueno, habiendo dado esta pequeña introducción y este pequeño repaso, vamos a pasar a hablar del cerebelo. Bueno, el cerebelo entonces es una estructura que forma parte del sistema nervioso central, acá lo podemos ver en este dibujito, ¿sí? Contribuye a la función motora, ¿bien? Coordina en el tiempo las actividades, es decir, qué es lo que llevamos a cabo primero, qué es lo que hacemos después. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es para tocar el piano o para escribir, ¿sí? Permite controlar cuando vamos a pasar de un movimiento a otro y la velocidad con la que lo vamos a realizar, con la que vamos a hacer este pasaje, ¿sí? Y a su vez controla a los músculos agonistas y antagonistas para que todo esto es para perfeccionar el movimiento en sí, ¿sí? Busca que el movimiento sea perfecto. Vamos a ver que además, dentro de sus funciones, tiene interconexiones con la formación reticular y esto nos permite asociar
a la percepción que nosotros tenemos del espacio, ¿sí? Esto se denomina propiocepción. Y además, su relación con el aparato vestibular, ¿sí?, nos permite mantener la postura y el equilibrio, ¿sí? Equilibrio, que es una de sus principales funciones. Cuando hablamos de propiocepción, también lo podemos asociar al tono muscular, ¿ok? Bien, acá tenemos una pregunta muy interesante. Superdea, ¿ocasiona parálisis? ¿Ustedes qué opinan? Si yo les dije que el cerebelo es una aferencia o un corrector de esta vía córtico-espinal que nace en la célula gigante de Bell, que después hace sinapsis con la motoneurona alfa hasta el efector, supongamos que esto es un musculito, ¿sí? ¿Ustedes creen que pueda llegar a tener una afección que pueda llegar a producirme parálisis? Esta sería la alfa, esta sería la célula de Bett, esta inicia en corteza. Si hacemos un repasito, estábamos hablando de la corteza motora primaria, ¿sí? Motora primaria, y acá ya hablaríamos del nivel medular, ¿sí? Si hablamos de algo que está saliendo, una eferencia, ¿sí?, probablemente sea por el asta posterior, ¿sí? Perdón, por el asta anterior, chicos. Bien. Ok. Ahora, entonces, cuando hablamos de las funciones en sí, tiene la capacidad de ordenar las actividades. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Esto es relacionado a lo que hablamos de los movimientos secuenciales, ¿sí? Las verifica porque además tiene interconexiones con tálamo, ¿sí? Tiene interconexión con tálamo, tiene interconexión con los núcleos de la base. Bien. Tiene la capacidad de corregir cuando se está llevando a cabo la acción. ¿Para qué? Para perfeccionar el movimiento, ¿sí? Tiene distintas aferencias, pero las más importantes son las encefálicas y las periféricas, ¿sí? Porque entre todas contribuyen a que la acción se lleve a cabo de una manera lo más acorde posible a lo que nosotros queríamos hacer o realizar. Bien. La división anatómica, más que nada a modo de repaso, ¿sí? Porque el cerebelo tiene una división funcional, que es la que más se usa, pero sabemos que tiene un lóbulo anterior, que es este que está acá, ¿sí?, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Bien. Obviamente está en íntima relación con el puente, con todo el tronco, porque es por acá por donde ingresan las aferencias, ¿sí? Ahora sí, la división funcional. Cuando hablamos de la división funcional, podemos dividir el cerebelo en vermis, en zona intermedia y en los lóbulos, ya los lóbulos o zonas laterales, ¿sí? Vemos acá con su relación anatómica, ¿sí?, que el lóbulo anterior comprende a la zona intermedia y a las zonas laterales, ¿sí?, que el lóbulo posterior comprende solamente las zonas laterales y que el lóbulo flóculo nodular está aquí por debajo, ¿sí? No está vinculado mucho a ninguna función específica, pero vemos que el vermis controla los movimientos musculares del tronco, ¿sí?, del cuello, de los hombros y de las caderas. ¿Cómo podríamos resumir a todo esto? Miembro superior, ¿sí?, superior. La zona intermedia regula las contracciones musculares, ¿sí?, pero en las porciones distales. Cuando hablo de porciones distales o axiales, hago referencia a las manos, a los pies, a los dedos, ¿sí? Probablemente esté relacionado con la escritura, por ejemplo, para tocar el piano o algún instrumento musical. Y las zonas laterales, que sumados a la corteza, tienen la capacidad de planificar. Esto es lo que me brinda a mí la capacidad de hacer actividades en secuencia. Pero ahí yo ya necesito asociación, ¿sí? Porque no solamente requiero de la corteza premotora,
sino también de la corteza motora primaria, probablemente del área frontal, donde yo voy a iniciar o voy a llevar a cabo la idea de lo que voy a hacer, ¿sí? Donde voy a iniciar la idea de lo que yo quiero hacer. Y probablemente tenga también aferencias e interconexiones o asociaciones con toda la porción sensitiva, ¿sí? Más que nada con la propiocepción, con el equilibrio, para saber en qué lugar yo estoy posicionada. Probablemente también, si hablamos de sensibilidad de la visión, ¿sí? Yo requiero, por ejemplo, de la visión, requiero de la formación reticular para saber dónde estoy, cuál es mi posición en el espacio antes de realizar un movimiento. Probablemente también interactúe el aparato vestibular para hablar de mi posición o de la posición de mi cuerpo y mi cabeza en el espacio, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la división funcional, ¿sí? Ahora, acá podemos ver que el cerebelo tiene una representación topográfica. Así como nosotros teníamos el homúnculo de Penfield, ¿sí? Acá también tenemos una representación en distintas zonas. Acá estaría el vermis, en esta zona tendríamos el vermis. Acá tendríamos las zonas intermedias y acá tendríamos las zonas laterales, ¿sí? Vemos que las zonas axiales están íntimamente vinculadas con el vermis, todo lo que sería el miembro superior, y la zona intermedia, ¿sí? Y las zonas faciales, ¿sí? Más relacionadas a movimientos de la cara, de la mímica y de los dedos, están más vinculadas a la zona intermedia, ¿sí? Entonces, acá teníamos... Ay, se puso este cartel. Bien, ahora sí. Como les decía, así como tenemos el homúnculo de Penfield, tenemos una representación, ¿sí? Generalmente vemos que las zonas axiales o la zona del miembro superior se encuentran en el vermis y que las extremidades, ¿sí? Como por ejemplo las manos, los dedos, los pies y también algunas facciones aquí en menor medida se encuentran en la zona intermedia, ¿sí? Vemos que recibe aferencias de los músculos, de los tendones, de la cápsula articular y de receptores cutáneos. Probablemente sean receptores cutáneos de la presión, ¿sí? Porque está más vinculado a la presión y a los movimientos. Generalmente de la cápsula articular probablemente sea del uso muscular, ¿sí? De los tendones y de los músculos para saber la posición que tienen y qué movimiento están por llevar a cabo, ¿sí? Bien. Ahora, las vías aferentes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central y la periferia envían aferencias al cerebelo, ¿sí? Ambos le envían información, ambos interactúan con él. Dentro del sistema nervioso central tenemos 4 vías, ¿sí? Recibe información de diferentes zonas. Ahí está. La vía córtico-pontocerebelosa, que yo siempre les digo que relacionen. Córtico me está hablando de corteza, ¿sí? Córtico hace referencia a la corteza, ponto hace referencia al puente y cerebelosa al cerebelo, es decir, relaciona la corteza, el puente y el cerebelo, ¿sí? Ahora, la vía olivo-cerebelosa, donde teníamos los núcleos olivares en bulbo, ¿sí? La vía vestíbulo-cerebelosa, que comprende al aparato vestibular, que estaba en el oído, ¿sí? Relacionado con el octavo par, con la parte que está vinculada al equilibrio, y la vía retículo-cerebelosa, ¿sí? Desde la formación reticular, que participa en la propiocepción hacia el cerebelo, ¿sí? Entonces la vía córtico-pontocerebelosa de corteza puente al cerebelo involucra al área motora, premotora, somatosensitiva, protuberancia y a los fascículos pontocerebelosos. Llega a las divisiones laterales de los hemisferios, ¿sí? Nosotros teníamos la zona intermedia, lateral y vermis. Si se acuerdan, era algo así, el vermis, la zona intermedia y las zonas laterales, ¿sí? Llega a las zonas laterales. Esta. Ahora, la vía olivo-cerebelosa se origina en el olivo inferior, de las aferencias que recibe de la corteza motora, de los ganglios, de la formación reticular y de la médula espinal,
¿sí? Cuando va a pasar esta información desde corteza, ganglios, información reticular a médula, envía en el medio información al cerebelo, ¿sí? Me envía una aferencia antes de pasar a la motoneurona alfa y llevar a cabo el movimiento. La vía vestíbulo-cerebelosa se origina en el aparato vestibular, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los núcleos que venían desde la información que nosotros recibíamos según la posición que teníamos en el espacio, desde el utrículo, del sáculo, ¿sí? Y de las celulitas, estas que tenían cilios, que eran algo así, que teníamos los estereocilios y el estratocilio, que estaba conectado directamente con el nervio aquí, ¿sí? Que formaba la rama vestibular, porque la rama coclear estaba formada por el aparato auditivo que tenía relación con el lóbulo temporal, ¿sí? Bien, y la vía retículo-cerebelosa llega desde la formación reticular y se extiende hacia las zonas intermedias, ¿sí? Hacia acá. Esta estaba más vinculada con los movimientos axiales, si nos acordamos de los dedos, de las manos, de los pies, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué aferencias recibe desde la periferia? Porque todo esto que estábamos viendo acá era desde el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué información recibe el cerebelo desde la periferia? Acá vamos a marcar sistema nervioso central. Desde la periferia tenemos dos fascículos, ¿sí? Que van a ingresar, si bien en la periferia probablemente ingresen por médula, ¿sí? Uno va a ingresar por la zona dorsal y otro va a ingresar por la zona ventral, o posterior y anterior, como le quieran decir, ¿sí? El espino, que habla de la médula espinal, ¿sí? Espino cerebeloso dorsal, ingresa por el pedículo cerebeloso inferior, hace referencia a su ubicación anatómica, y termina en vermis, en las zonas intermedias, y corresponden al mismo lado. O sea, la información que envía es del mismo lado por el que sube, no se decusa, a eso hace referencia. El fascículo dorsal me envía información sobre la contracción de los músculos, sobre la tensión del tendón, sobre la posición y la velocidad del movimiento, o sea, la posición en el espacio y la velocidad con la que estoy realizando el movimiento. Y la fuerza sobre la superficie, probablemente esté vinculado con Pacini, que es el receptor de la presión, y la tensión de los tendones, si ustedes se acuerdan, eran el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Ahora, el ventral llega a los pedículos superiores, este llega a los pedículos inferiores, ¿sí? Inferior, y este llega al superior, hacia ambos lados, ¿sí? Solamente envía señales desde médula al cerebelo, pero que tienen que ser activadas, ¿sí? Para información que sea mucho más específica. Fíjense que la velocidad de conducción es de 120 metros por segundo, una de las más rápidas que tenemos a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque yo requiero que esta información me llegue con mucha velocidad para poder corregir el movimiento, ¿sí? Para que el movimiento sea preciso, para que sea acorde y coordinado. Bien. Ahora, el cerebelo está dentro de su composición anatómica y su función fisiológica, tiene núcleos. Cuando nosotros hablábamos de núcleos, estábamos hablando de los cuerpos de las neuronitas, ¿sí? Cuerpos neuronales, que era lo mismo que decir sustancia gris, ¿sí? Entonces, si yo hablo de núcleos, probablemente sean los cuerpos de las neuronas, de los cuales después va a salir el axón, ¿sí? Bien, tenemos primero el núcleo dentado, ¿sí? El núcleo dentado recibe proyecciones de la zona lateral del cerebelo, ¿sí? Y estas proyecciones que integra este núcleo, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos la zona intermedia, la zona lateral y el vermis. Bueno, este va a recibir desde el vermis, zona intermedia aquí, es como una mariposita el cerebelo, y la zona lateral. Bueno, la información que recibe es de las zonas laterales, ¿sí? Y va hacia núcleos del tálamo, ¿sí? Acá está marcado. Y de tálamo se va a hacer una proyección a corteza, ¿sí? Es decir, llegan a la corteza motora. Acá. Nosotros tenemos la corteza acá. Bueno, de tálamo a corteza, ¿sí? Esto me brinda a mí la capacidad de coordinar actividades motoras sucesivas, una detrás de otra, porque además tálamo, si nosotros recordamos, tiene interacciones con los ganglios de la base, ¿sí? Bien, ahora el núcleo interpósito o interpuesto.
es lo mismo. Se divide en dos, ¿sí? En globoso y en boliforme, ¿sí? Este ya recibe proyecciones de la zona intermedia, ya no de la zona lateral. No tengo naranja acá, a ver, para que les quede el dibujito ahí. Les decía durante la cursada, durante la clase presencial, que sería genial que ustedes se hagan un dibujito grande del cerebelo. Acá está, la zona intermedia, ¿sí? Y se dirige a núcleos del tálamo, pero este también hace interacción con corteza, con ganglios, con el núcleo rojo, con la vía espinal, con la formación reticular, ¿sí? Este tiene la capacidad de coordinar cuando se contrae un agonista, cuando se contrae un antagonista de la periferia, ¿sí? Porque si hablamos de la zona intermedia, probablemente estemos hablando de los dedos de las manos, de los pies, ¿sí? Y por último, el fastigio. El fastigio tiene proyecciones desde la zona lateral, ¿sí? Y va a núcleos vestibulares y a la formación reticular. Cuando yo les hablo de núcleos vestibulares, de aparato vestibular, probablemente esté hablando del equilibrio, ¿sí? Y cuando yo hablo de la formación reticular, probablemente esté hablando de la propiocepción. Si ustedes tienen estos conceptos claros, van a saber en un oral o en un examen de qué es de lo que están hablando, no se van a perder, ¿sí? Bien. Así podemos ver cómo cada uno de los núcleos tiene relación con diferentes zonas del cerebelo para llevar a cabo una función, ¿sí? Bien. Ahora, la unidad funcional. La unidad funcional del cerebelo es la célula de Purkinje o fibra de Purkinje, ¿sí? Esta a su vez controla a la célula nuclear, ¿sí? Que generalmente es la que siempre se activa, y ambas forman la estructura del cerebelo, ¿sí? Funcionan en conjunto. Generalmente es la fibra de Purkinje la que le permite a esta que lleve a cabo su función o no, ¿sí? El cerebelo está formado por capas, igual que cuando hablamos de la corteza sensitiva, ¿sí? Tenemos una capa molecular, ¿sí? Las células de Purkinje y una capa granulosa, ¿bien? La salida generalmente de la información inicia en la célula nuclear, que puede ser excitada por la corteza o por la periferia, y que va a ser inhibida o no por la célula de Purkinje, ¿sí? Por eso les digo que la célula de Purkinje controla la célula nuclear, ¿bien? Porque al final la señal va a salir por la célula nuclear. Lo vamos a ver acá. Acá. Nosotros acá tenemos un esquemita más o menos de cómo es que están relacionadas estas células y cómo forman circuitos neuronales, ¿sí? Pueden formar dos tipos de circuitos. Tenemos las fibras trepadoras y las fibras musgosas, ¿sí? La fibra trepadora nace generalmente en la oliva. Nosotros habíamos hablado que esta vía venía de corteza y antes de pasar a médula enviaba información al cerebelo, ¿sí? Porque se encontraba a nivel vulvar, ¿sí? Actúa, interacciona, estimula a una célula nuclear que se encuentra en la capa superficial, ¿sí? La tenemos acá, la célula nuclear, ¿sí? Y además estimula a la célula de Purkinje, la fibra trepadora. Lleva información acá y lleva estímulo acá a la fibra de Purkinje, ¿sí? Esta va a generar un potencial de acción prolongado, ¿sí? Esta va a sostener el potencial de acción y me va a permitir a mí que yo lleve a cabo un movimiento y que al ser prolongado participe en interconexiones con la corteza para llevar un aprendizaje, ¿sí? Para que después el movimiento sea automático y yo tenga un patrón de músculos que voy a poner en acción para llevar a cabo un movimiento determinado, ¿sí? Ahora, la fibra musgosa, ¿sí? Que ingresa por acá y es del resto de las aferencias, interacciona con la célula nuclear, ¿sí? Pero, a su vez, el que determina si va a llevarse a cabo o no la acción es la célula de Purkinje, que tiene la capacidad de inhibir acá a esta célula nuclear y de inhibir a la eferencia en sí, ¿sí? Llegan axones a la capa molecular, se van a dividir y van a formar fibras, estas fibras paralelas, que son controladas a su vez por las células de Purkinje, ¿sí?
Esta requiere de varios estímulos para que pueda ser activada y no sea inhibida por la célula Purkinje. Estos son los tipos de fibras o de vías que se van a formar según la información que llega al cerebelo, ¿sí? La más importante es la trepadora, porque es la que participa en el aprendizaje y es la que apenas activada inmediatamente lleva a cabo su acción o su función, ¿sí? Acá. Ahora, cuando hablamos de las funciones del cerebelo, es interesante dividirlo en con qué se relaciona para llevar a cabo su función, ¿sí? Si lo relacionamos con el aparato vestibular, ¿sí? Probablemente esté relacionado con el equilibrio. Entonces le vamos a decir vestíbulo cerebelo, ¿sí? Ahora, si lo relacionamos con la médula espinal, ¿sí? Probablemente esté relacionado con la acción, con los movimientos, con la motoneurona alfa, ¿sí? En este caso, con los movimientos coordinados y suaves. Esta conexión nos permite a nosotros comparar lo que nosotros queríamos hacer con lo que se hizo para poder corregir y llevar el movimiento de una manera más precisa, más perfecta, ¿sí? Y después el cerebelo, ¿sí? Que interactúa con corteza, es el que ya va a planificar, ordenar, sincronizar. O sea, requiere de varias áreas de asociación, como yo les explicaba, no funcionan por separado, sino más bien funcionan en conjunto, ¿sí? Y esto me permite a mí establecer patrones secuenciales, ¿sí? Este sí carece de una entrada periférica, pero sus eferencias van a la corteza, ¿sí? A la corteza premotora, al área somatosensitiva y de asociación. ¿Para qué? Para participar en esto, en la planificación y la sincronización. Para eso se llama cerebelo, ¿sí? Porque requiere de diferentes interconexiones para llevar a cabo la acción, ¿sí? Para planificar y sincronizar. Esa sería la acción en concreto. Ahora, cuando nosotros hablamos del espinocerebelo, ¿sí? Se controla por una retroalimentación, ¿sí? De los movimientos. Esta retroalimentación va hacia el cerebelo, hacia el núcleo interpuesto específicamente, que también tenía relación con tálamo, y recibe aferencias. Sus aferencias son desde la periferia y van a ir hacia el tálamo, ¿sí? Acá vemos que pasa por la porción magnocelular, dice, del núcleo rojo, y así va a coordinar los movimientos, ¿sí? Así tiene la capacidad de comparar lo que la corteza le dice como aferencia, ¿sí? Esto, lo que la periferia, perdón, le dice como aferencia, con lo que le envía a tálamo, ¿sí? ¿Para qué? Para comparar lo que yo quería hacer con lo que hice, ¿ok? Ahora, la vía vestíbulo cerebelosa, bueno, el vestíbulo cerebelo en sí, porque no es la vía en sí, sino es la función, se encuentra relacionado con el vermis. O sea, vemos que el vermis, además, participa en el equilibrio, ¿ok? Bien. Ahora sí. Por último, síndrome cerebeloso. Yo les explicaba que cuando nosotros estudiamos cerebelo, cuando nosotros estudiamos la vía piramidal, es importante que ustedes lo puedan relacionar con disfunciones que puedan llegar a tener estas zonas, ¿sí? Así van a entender mejor semiología el año que viene, pero si nosotros sabemos la capacidad que tiene el cerebelo, las funciones que realiza el cerebelo, desde ya sabemos y respondemos a la primera pregunta que hicimos al principio, qué movimientos de todas formas voy a tener. O sea, se va a llevar a cabo un movimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la capacidad de coordinar los músculos agonistas y antagonistas. Voy a perder el tono muscular, voy a perder la propiocepción, ¿sí? La ubicación que tengo en el espacio de mi cuerpo, ¿sí? Voy a perder la capacidad de coordinar los movimientos en secuencias y de llevar aprendizajes motores mucho más complejos, ¿sí? De motricidad mucho más fina. Entonces, esto a mí me va a desencadenar una sintomatología muy específica en el caso de que yo tenga un paciente que tenga un síndrome cerebeloso, ¿sí? Que se le denomina síndrome porque es el conjunto de signos o síntomas, ¿sí? Y que no tienen el mismo nexo fisiopatológico, pero sí tienen la misma sintomatología. Entonces, son distintas afecciones que pueda tener el cerebro, que puede ser por una isquemia, por un traumatismo, pero que puedan desencadenarme a mí los mismos síntomas. Por eso no es una etiología específica, pero sí es una sintomatología en común. La principal y la más frecuente es la dismetría, ¿sí? Cuando el paciente tiene síndrome cerebeloso, no tiene la capacidad
de determinar la distancia, ¿sí? Ni de coordinar el movimiento. Generalmente los pacientes, cuando hay una maniobra específica para esto, que es pedirles que extiendan los dedos y el índice y que se traten de tocar la punta de la nariz con los ojos cerrados. Los pacientes no lo pueden hacer, ¿sí? Se tocan cualquier parte de la cara, incluso hasta se golpean la cara, ¿sí? Ahora, ataxia es esta disminución en la capacidad para coordinar los movimientos. Esto me determina a mí un temblor de acción. Generalmente al paciente se le puede pedir que estire las manos, que las ponga rectas, y ahí podemos ver que va a temblar. A diferencia del paciente parkinsoniano, que si ustedes recuerdan, tenía un temblor en reposo, ¿sí? El cerebroso tiene un temblor de acción, ¿ok? Y una dificultad para mantener el equilibrio, porque a su vez pierde la posición, pierde la base, ¿sí? Amplía su base, entonces el paciente hace movimientos como si estuviera borracho, ¿sí? Sus movimientos son, por eso dice hipermetría, sus movimientos son exagerados, ¿sí? Y la adiadococinesia es la capacidad de realizar un movimiento rápido y alternante. Cuando le piden al paciente que extienda los brazos hacia adelante y ustedes ven que además de tener un temblor de acción, no puede, por ejemplo, mostrar la palma de la mano y la otra ponerla hacia abajo y después al revés, la otra palma para arriba y la otra palma para abajo, esta coordinación que no la puede realizar se denomina adiadococinesia, ¿sí? Tienen dificultad en la articulación de la palabra porque, como habíamos visto, las zonas intermedias están vinculadas con los movimientos faciales, ¿sí? Tienen este temblor de intención cuando van a realizar un movimiento, ¿sí? Pueden tener un descenso del tono muscular porque está directamente vinculado no solamente a la propiocepción, sino al tono postural, ¿sí? Y nistagmus. Nistagmus es un temblor ocular que ustedes lo van a poder observar generalmente cuando hagan una inspección directamente ocular del paciente, ¿sí? Todos estos signos se relacionan directamente a un paciente cerebeloso que tiene un daño o una afección en el cerebelo. Ok, bien. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que lo hayan entendido. Espero que vayan al día. Cualquier duda o consulta, saben que estoy a su disposición. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.